Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Bueno, muchas gracias, como decimos, por Bueno, acercarte a los estudios. Decía, ¿no? Podemos hablar, gracias a Dios, con vos de un montón de de temas que todo, a sí. veces parece que no tocan a la medicina y la terminan tocando. Un poco ese Ujú, era el comentario que yo le hacía a mis compañeros cuando te queríamos convocar. ujú, Pero charlábamos con el equipo, charlábamos con la productora, con Ariadna Quijada y con Agustín Amado, también el conductor de este programa, y llegamos, por ejemplo, a la conclusión de que nos interesaba hablar, por ejemplo, de algo que manejas ujú, muy bien vos, que tiene que ver con la adolescencia. ujú. Y no solo el poco puesto, perdón, digo, quiero decir, en los adolescentes, sino también en quienes tienen la responsabilidad de criar esos adolescentes, que Ujú. son los padres, Los ¿no? padres. Ujú. ¿Qué te parece si arrancamos por ahí? Seguro, no hay ningún problema. Es, digamos, la consulta o la cuestión de orientación a padres en la adolescencia hoy en día es fundamental. Em, yo siempre, digamos, muchos padres o madres de adolescentes se muestran preocupados porque realmente empiezan a decir, no, pero si le digo esto, pero si le digo aquello, y entonces pues, esto está bien, esto está mal. Y la verdad que es un desafío la crianza de adolescentes hoy. Es algo muy lindo también, pero no deja de ser un desafío y genera muchas preguntas, muchos interrogantes cómo transita cada adolescente, su adolescencia y cada familia, digamos, esa crianza es muy Ujú. particular. Y también a veces bajar un poco esta cuestión de ansiedad respecto a que la crianza perfecta no existe, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, suceden cosas en el medio. Yo quiero arrancar derecho viejo nomás y Sí. hay un tema que Guada seguramente va a aseverar ahora cuando lo diga es, acá vemos mucho como medio de comunicación cuando brindamos justamente las noticias, los consumos problemáticos Ujú, en los adolescentes. ujú, Muchos múltiples factores, ¿no? ujú, Consumos problemáticos, siniestros viales, porque no ujú, involucrados, y sobre todo inseguridad. ujú. Digo, estas cuestiones llegan al consultorio a través de los padres. Sí, a veces depende los ámbitos, depende las regiones. Todo lo que es consumos, tenemos por un lado de todo lo que es consumo de sustancias, dentro de estos están consumo de alcohol y otras drogas. Lo más frecuente en adolescencia siempre es el consumo de alcohol en general. Y este consumo de alcohol suele ser, nosotros decimos consumo episódico excesivo de alcohol. Es decir, no es un consumo que lo dan, digamos, todos los días, pero cuando lo hacen o en mucha cantidad o de una manera muy desregulada. Entonces se le dice consumo episódico excesivo de alcohol. Eso es como lo más frecuente en lo que es consumo. Después, dentro de los otros consumos respecto a drogas, bueno, marihuana, cocaína también, depende a veces las regiones, las poblaciones. Antes se hablaba también mucho del consumo escalonado, no, muchas gracias, el consumo escalonado, pero hoy en día también se ve que no es tan así, por ejemplo, en regiones como regiones más petroleras quizás, a veces uno se encuentra con adolescentes que empiezan con consumo de cocaína sin haber pasado por otros consumos, pero tiene que ver a veces también con la accesibilidad que tienen y ese tipo de cuestiones. Pero más allá de eso, nos encontramos con otros consumos que no son los de drogas, que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de las tecnologías. Hoy aproximadamente se estima que hay un 10% de adolescentes que tienen adicción a las tecnologías también. Y dentro de esta cuestión de la adicción a las tecnologías, muchos padres de adolescentes lo pueden ver por las actitudes que tienen ellos cuando, por ejemplo, ejercen alguna cuestión de límite. Esta cuestión tecnológica lo vivimos también los adultos, no sé si como una adicción, pero sí como una necesidad quizás. Y lo vemos, ¿por qué? Porque también todo lo que es consumo, consumo de todo de contenido que es pasajero y demás, activa un circuito, ¿no? Que se llama circuito de la recompensa, que está Ujú. mediado por la dopamina, y hace que uno cada vez necesite consumir más, ¿no? Es por eso que cuando uno agarra un TikTok o lo que sea, es como que uno no termina nunca y como que necesita más y más eso porque va recreando, digamos, el circuito de la dopamina. ¿Y cómo lo vivimos, por ejemplo, los adultos? Imagínense si lo vivimos así los adultos, los adolescentes que están criados en una cuestión tecnológica, lo viven con más fuerza. ¿Cómo se sienten? Cada uno, si quiere, puede reflexionar. ¿Cómo se siente uno cuando se olvida el celular en la casa? Claro, ¿No? Se se te, siente se te como cae el mundo. se Claro. te cae todo y bueno,
Si a eso le sumamos toda esta cuestión tecnológica en la cual ellos transitan, digamos, bueno, hay otras cosas también a conversar. Sumado a eso está todas las cuestiones en relación, por ejemplo, a la utilización de juegos. Hoy en día también está estudiado que la utilización de los videojuegos, por ejemplo, en adolescentes, más allá de que muchos lo hagan o tengan una cuestión ciertamente adictiva, hay cierta cuestión de la sociabilización ahí. Incluso adolescentes que son más bien solitarios o que tienden a estar solos, muchas veces recurren al juego como un medio de compañía. Y ese medio de compañía generalmente lo ponen a los personajes. Ellos ahí pueden recrear su personaje, su avatar, digamos, a la manera que ellos quieran y generan una interacción social con otro avatar que pueden o no conocerlo. Puede ser que sea la misma máquina o puede ser que sea una persona real, y a partir de ahí empiezan a ejercer otra cuestión de vínculo social que va más allá de la cuestión física. Esto puede generar cierta cuestión de dependencia, al igual que como son las drogas. No es algo que es muy tenido en cuenta hoy en día, hasta que suele estar el problema y la familia se da cuenta porque, digamos, por ejemplo, si hablamos de las tecnologías, se empiezan a dar cuenta porque empieza a haber dificultades en el colegio, problemas con el sueño, elige estar con los videojuegos, a tener que comer, a tener que hacer cuestiones de la vida diaria. En el caso de lo que son consumos, por ejemplo, respecto a drogas, siempre algo interesante a conversar con ellos es preguntar qué sienten cuando la consumen, ¿no? Porque a veces cuando uno les hace esa pregunta, muchos adolescentes te dicen, bueno, yo cuando consumo siento que me relajo, siento que me divierto, me pone contento, ¿no? Entonces ahí también uno empieza a hacer esta reflexión de por qué o si la droga viene a reemplazar eso que les está faltando, ¿no? Y ayudarlos a ver cómo ese tipo de sensación la pueden experimentar de otra manera sin necesidad de recurrir. Para eso, uno de los mecanismos que yo siempre les digo a los padres que es conveniente trabajar, eh, es decir, tratar de evitar las cuestiones tipo dedo acusador y decir te encontré droga y demás, sino empezar a reflexionar un poco como por qué llegaron a ese punto. Empezar a trabajar más con ellos con temas como el plan de vida, qué quieren proyectar, qué les gustaría hacer, ayudarlos a soñar, digamos, porque todo eso de alguna manera va corriendo la droga, ¿sí? Porque se empiezan a enfocar en otro estilo o en un proyecto de vida. Y es una forma indirecta de ir retirando la droga sin ser punitivo y como que ellos empiecen a encontrar ese camino desde otro lugar. Claro. Son, bueno, yo puedo estar hablando, Sí, ya podemos saben estar. que ahora... Pero la veo Guada que tiene muchas ganas también de preguntarte. Bien. No, con respecto, bueno, te estaba escuchando muy atentamente a esto, y también me voy más que nada, también se puede por el lado psicológico, ¿no? El tema de los ataques de pánico, de la ansiedad que se empieza a dar más que nada en la adolescencia también. Ujú. Sí, bien, yo no soy psicólogo, Sí. pero sí dentro de la formación, digamos, o que uno ve dentro de lo habitual, em, hay determinadas cosas y que son muy interesantes que ocurren en determinadas etapas del desarrollo. La adolescencia se divide básicamente en tres etapas, se llama adolescencia temprana, intermedia y tardía. La adolescencia es la etapa de la vida que va de los 10 a los 19 años y generalmente entre la adolescencia temprana y la adolescencia intermedia hay un cambio en el pensamiento, ¿sí? Así como en los bebés o en los más chiquitos uno ve que empiezan a caminar y bueno, y todas las secuencias, ¿no?, de habilidades que van incorporando, en la adolescencia parte de estas cuestiones tienen que ver con el desarrollo intelectual, cognitivo. Una de esas cosas tiene que ver con este cambio del pensamiento, en el cual tenemos un pensamiento concreto cuando son más chicos, que es un pensamiento más sencillo, es un pensamiento que requiere como poca reflexión, si se quiere, y después tenemos un pensamiento abstracto, que ese pensamiento abstracto se adquiere un poquito más adelante y tiene que ver con poder reflexionar mucho más profundamente ciertas cosas. Entonces, cuando ellos son más chicos, les cuesta poner en palabras muchas veces las cosas que le pasan o que sienten. Entonces, como no encuentran la forma, tienden a ser más impulsivos. Eso de tender a ser más impulsivos uno lo ve como con los actos en adolescentes, ¿no? Estas cuestiones de contestar o muchos padres dicen, pero no se pone en mi lugar, no me está entendiendo que me está pasando esto y no logra comprender, ¿no? Entonces como que empiezan los papás como a
a cuestionarse cómo puede ser que no comprenda, pero también tiene que ver con esta cuestión madurativa. Cuando son un poquito más grandes, nos encontramos con adolescentes que ya pueden reflexionar un poco más la situación, el contexto y demás. Entonces, en este punto muchas veces es cuando empieza uno a ver estas cuestiones de crisis, de, bueno, Claro. de despliegues, ¿no? En muchos adolescentes de situación. Te propongo Sí. otro tema que me parece que también ocupa ahí el ranking en los primeros puestos, que es la sexualidad. Sí. Hablamos de consumos, hablamos de sexualidad, y me gusta un poco que desarrollemos este concepto de que muchas veces está la frase trillada esta, ¿no? De que los jóvenes están perdidos justamente en las drogas, y puntualizo acá, digo, ¿cómo llega al consultorio esta cuestión de la sexualidad con lo que tiene que ver, ¿no? Con embarazos no deseados, con los cuidados también, y no solo los embarazos, porque previo a eso también hay un montón de cuestiones como enfermedades, ¿no? Venéreas que son importantes de desarrollar, ¿no? Bueno, acá es importante volver a la cuestión esta del plan de vida. Generalmente adolescentes que tienen, no sé si muy claro, pero que tienen un proyecto, que están pensando en su futuro, que tienen como un, digamos, un norte, son adolescentes que tienen bastantes más cuidados en relación a los cuidados, y dentro de ellos, más allá de las cuestiones de droga y todo eso, también el cuidado de la sexualidad, o de las relaciones sexuales, por ejemplo. Yo siempre observo que, por ejemplo, en el caso de las chicas, es muy frecuente esto de la solicitud de los anticonceptivos, y uno va hablando un poco más y dicen, no, porque yo quiero estudiar, porque quiero hacer esto, porque entonces uno se da cuenta de que esa chica no va a tener un embarazo no deseado, porque lo tiene tan, o sea, tiene de alguna manera su norte tan claro, que no está dentro de esto, digamos, la posibilidad, por ejemplo, de un embarazo, y está previendo eso. Ahora, es más complicado cuando un adolescente no tiene un norte, cuando todo da igual, cuando está mimetizado en un entorno en el cual tampoco mucho le aporta, que tenga padres o madres que tampoco acompañen, porque a veces también uno observa en el consultorio que puede decirle a los adolescentes, sería bueno que hagas esto, aquello, digamos, otras cosas, ¿no? Más allá de la actividad escolar. Y está bueno en ese sentido que los padres acompañen, porque ahí va ese proyecto de vida y va ligado, por ejemplo, también los cuidados de la sexualidad. En relación a las relaciones sexuales, siempre una de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud es tratar de retrasar el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes lo máximo que se pueda. ¿Esto por qué? Porque cada año que pasa o que transcurre en la adolescencia, madurativamente aprenden un montón. Esto uno lo puede pensar, o pensar también uno desde de la adolescencia de uno, que cuando uno tenía 13 años, las cosas que sabía en relación a la sexualidad cambiaban mucho a los 14, a los 15, a los 16, digamos, y iba pasando un año. Y madurativamente se aprende un montón. Después, otra de las cosas interesantes que suelo observar en el consultorio en temas de sexualidad, bueno, yo atiendo, muchos de mis pacientes son adolescentes, son varones, y muchos me hacen preguntas, porque también hay otra cuestión ahí, cuestiones, bueno, también hay de prejuicio y demás en relación a la sexualidad del varón, y cómo vive, o los problemas que tienen. Entonces, generalmente a veces en el consultorio me preguntan, bueno, temas de la masturbación, me preguntan por disfunción eréctil, dudas o miedos en relación a la primera relación sexual, que a veces la población lo da como el varón de ese tipo de cosas no tiene que estar preocupado y demás, pero sin embargo, digamos, al interior de la consulta sí se dan Claro, ese tipo de cosas. Claro. ¿Wadi? No, estoy escuchando muy atentamente. Bueno, como les dije y les comenté, Sí, es para sí. hablar 3 horas seguidas, Sí, digo, pues tal muy cual. interesante Sí, charlar con Mauricio. Esto, ¿qué es lo primero que ellos llegan a preguntarte los adolescentes? O sea, ¿en qué es su tema principal cuando hablan con vos? No, a ver, algunos que son más, esto es como todo, ¿no? Hay gente que es más de hablar y hay gente Claro. que no es tan de hablar. La gente que es... No generalicemos. Claro, hay adolescentes que quizás no tienen ningún problema y van y son súper abiertos y conversan y demás. Y en los que no, lo que tratamos de hacer siempre, quienes hacemos adolescencia, es como hacer una especie de tamiz, digamos, ¿no? En la consulta. Entonces hablamos un poquito de educación, de los amigos, del sueño, de las pantallas, de la alimentación, ¿no? Entonces como que uno va haciendo como un tamiz de ciertas cosas,
y a partir de más o menos cómo se va dando la charla o qué cosas van surgiendo, porque también a veces ellos no se acuerdan o les dicen, los mismos padres le dicen, hablale de no sé qué cosa, ¿no? Claro. Que después uno se encuentra al final de la consulta. ¿Y le dijiste de tal Claro. cosa? No, no le dije, bueno. Pero bueno, uno va haciendo ahí como un tamiz y a partir de todo eso uno va viendo distintas situaciones que puedan ir ocurriendo o tratando de estratificar riesgos, ¿no? Hay áreas que a veces uno va viendo o charlando con ellos que empieza a haber más riesgo y ahonda un poco más. Dentro de las preocupaciones, estas preocupaciones en los adolescentes las podemos dividir por rango etario, porque generalmente no son las mismas las de adolescentes intermedios, tempranos, intermedios o tardíos. Por ejemplo, adolescentes más tempranos suelen tener más cuestiones con lo físico, que son cosas como que ellos evalúan más, como por ejemplo, ¿por qué soy muy bajito? El acné, ¿no? El acné. acné es un poquito de los más grandes Claro. con la imagen, pero sí El peso. bueno, la altura, todo ese tipo de cosas. Los más grandes quizás más cuestiones tipo proyecto de vida, qué voy a hacer, dónde voy a estudiar, qué va a hacer de mí, ¿no? Sí. Son como, digamos, según la etapa madurativa en la que están y también cómo viven cada situación, porque algunos adolescentes, digamos, sobre todo en edades más tempranas, también hay cierta cuestión de prejuicio de parte de los adultos respecto a bueno, eso que te está pasando no es tan grave, ¿no? Pero ellos en ese momento, en esa edad, lo viven como un problema. Por ejemplo, adolescentes, no sé, que no puedan tener el videojuego que querían, o que no puedan irse de viaje, o no se puedan encontrar con sus amigos, o bueno, determinadas cosas que pueden ocurrir, y es un dramón eso, y eso puede llevar a conflictos familiares, bueno, y todo un montón de cosas, ¿no? Mauri, nos quedan 550.000 preguntas más Sí. por hacerte, nos quedamos sin tiempo. Sí. Como decía en el inicio, muchísimas gracias por venir. De nada, de nada. Gracias. Seguramente los oyentes nos van a estar mirando después de escucharte un montón de preguntas, así que te vamos a estar molestando Otro día. seguido, Dale. por lo menos telefónicamente, Dale. para poder hablar. Como es un placer que estés acá. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.